Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y estamos alegres de tener al Dr. David Watts con nosotros, al Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith y ustedes. Ustedes son la razón de estar aquí. Caballeros, les hago una pregunta, por favor. Leamos el versículo 1 primero una vez más, por favor. Y en el año primero de Darío el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Se refiere a Miguel el Arcángel, que ayudó a Gabriel en cuanto al problema del conflicto. Ahora, dice que él estaba ayudando a Darío el Medo, ¿correcto? Sí, señor. ¿Piensan ustedes que los ángeles ayudan a los creyentes hoy día bajo el nuevo pacto? Absolutamente. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Yo pienso que es maravilloso. Yo necesito toda la ayuda posible. Exacto, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo Sí. hoy. Ellos no lo tenían Correcto. entonces. Porque obviamente Darío el Medo, no sé si él se confesaba ser un creyente o no, no me parece, pero debido al hecho de que nosotros vivimos bajo el nuevo pacto y tenemos al Espíritu Santo en nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, que es una ventaja fenomenal. Nosotros a la vez tenemos ángeles que nos pueden ayudar. Sí, señor. Yo creo que el Nuevo Testamento, cuando nos habla de cómo entretenemos a ángeles sin saberlo, creo que los ángeles están trabajando en la vida de los creyentes ayudándonos. Yo creo que todo eso es parte de la guerra espiritual que tenemos y de lo que hemos estado hablando, y yo sí creo que tenemos a esa ayuda angelical, sí, señor. Bueno, leemos de esto en Hechos y leemos en el libro de Apocalipsis. Así que si sucedió Y entonces, los ángeles son muy prominentes en el libro de Apocalipsis. puede suceder Sí. hoy. Así es. Sabe, durante este COVID, esta experiencia que todos hemos vivido, me encontré yo orando en Salmos, capítulo 90. Y en uno de los versículos dice que usa a los ángeles y les da cargo sobre nosotros. ¿Saben qué? Gracias a Dios de que yo no tuve el COVID. Como ya les he dicho antes, mi hermano mayor sí. Y bueno, él ya está en el cielo hoy, pero necesitamos al Espíritu Santo para dirigirnos y guiarnos. A veces no estamos escuchando al Espíritu Santo. a veces, Eso es verdad. tenemos que hacer que un ángel se involucre en ciertas situaciones y nos ayude en medio de nuestras dificultades. Sí cree que los ángeles en ocasiones intervienen. Yo estoy de acuerdo Claro. con eso también. Yo he contado la historia de cuando casi tuve un accidente automovilístico. Me quedé dormido detrás del volante y me desperté y estaba yo frente a un letrero grande. Y estoy seguro que yo traté de dar la vuelta al volante para no impactarlo. Pero fue rápidamente y en un instante, segundos. Mi carro le sacó la vuelta. Y en lo natural no hubiera podido hacer eso. Tuvo Claro, que ser un claro. ser angelical el que me tomó y rápidamente me salvó la vida. Yo eso no lo dudo. Me hubiera matado. No lo dudo en lo absoluto, pero ¿por qué? ¿Por qué no sucede esto en cada caso? Los cristianos están envueltos y cuando no sucede, ellos pagan con su vida. Así es. No tenemos una respuesta a esa pregunta, No, ¿verdad? yo simplemente creo que está en la soberanía de Dios, y de la misma manera en que creemos por sanidad en la vida de la gente, algunas personas son sanadas y otras personas no. Yo creo Así que es. es así parte es. de la soberanía de Dios. Mira, el capítulo 11 aquí de Daniel, estaba leyendo yo comentarios acerca de esto y mire, esto predice y cumple la profecía tan acertadamente que algunos autores piensan que de hecho Sí. alguien regresó y Sí. escribió todo esto como historia después de que ya había sucedido, porque es un cumplimiento Dicen tan que certero, Daniel no pudo haber escrito algo así porque fue muy preciso, demasiado preciso, sí. pero sí lo escribió. Pero sí sí lo lo escribió, claro escribió. que sí. Y de hecho nos da la historia de esas poderosas naciones desde aquel tiempo hasta el Imperio Romano realmente. Cuando lleguemos allí, lo vamos a leer. Creo también que anuncia, mira, nosotros hemos visto la actividad
angelical de esos seres en estos pasajes y yo creo que también viene a presagiar el hecho de que Cristo es el que protege a la iglesia, Cristo es el que protege a los cristianos y Jesús es el que pelea a nuestro favor por nosotros y nos protege ahora. Creo que todo esto es algo que podemos ver un anuncio de Jesús en este capítulo. Sí, sí, así lo creo yo también. Adelante, vamos al versículo 2, por favor, Dave. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos, y fortaleciéndose con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia. Estos 3 reyes persos eran Ciro, Cambises y Darío I. El cuarto era Jerjes, quien cumplió este versículo de acuerdo a las riquezas. En realidad, habían 6 reyes de Persia después de los 4 mencionados en este versículo. Sin embargo, el conflicto contra Grecia comenzó con Jerjes, quien Gabriel dijo separaría a todos en lo que refiere a Grecia. Me parece que Jerjes fue el que fue derrotado por Alejandro el Grande, ¿no? Bueno, no estoy seguro. El reinado de Jerjes es el que estuvo en el libro de Esther. Amén. Y él fue eliminado. Él fue el que tenía ese complot de Naamán. Y ese es el margen de tiempo, el periodo de su reino de Jerjes. Adelante, Dave. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Esto se refiere a Alejandro el Grande, quien tomó el trono cuando solamente tenía 19 años de edad. Ahora, una vez más, hago la pregunta, ¿él fue el que derrotó a Jerjes en batalla? Parece aquí que sí. Él derrotó a los medo-persas. Bueno, pero hubiese sido Y Jerjes. bueno, y si de hecho fue Jerjes el que estaba a cargo en ese entonces, creo que sí. Pero mire, elaboremos un poco más acerca de Alejandro Magno. Su padre murió. Su padre fue llamado Filipo de Macedonia y le entregaron a toda la fuerza militar a un jovencito de 19 años. Así es. Sin embargo, él pudo, de alguna manera, organizar y reunir a esa gente y crear, y bueno, él ya tenía una gran fuerza militar, pero continuó avanzando y dejaron Macedonia y llegaron hasta la tierra de los medo-persas, que sería Babilonia y Siria. Y por supuesto, él después avanzó hasta la edad de 30 o 31, como la edad de 30 años. ¿Cuándo fue que murió? Él murió a los 31 años de edad y 8 meses. Sí, ¿no? algo así. Entonces él pudo llevarse a sus tropas hasta India. Así es, así es. Y luego, de camino a casa, él murió creo que en Babilonia fue donde murió. El otro día piensan que encontraron su tumba. Pero cuando nos imaginamos 11 o 12 años, mire, es difícil de creer. Lo es, sí, pero Es difícil lo que de estaba creer. causando esto El era demonio. que él estaba siendo ayudado por ángeles caídos, lo Tuvo que que no ser así. podía ver con sus ojos y no podía conocer con su mente. Pero él no tenía idea de que estaba siendo ayudado por un ángel caído. Él tomó crédito por sí mismo, ¿no? Yo soy el mayor del mundo, etcétera, etcétera, pero era un ángel caído. Y ese mismo ángel caído que ahora está en el abismo, está encerrado, está en una cárcel, será puesto en libertad, será suelto con el anticristo. Y él le ayudará al anticristo a conquistar o estará cerca de conquistar al mundo. Así que esto es lo que hace esto tan importante. Es este ángel caído que ayudó a Alejandro el Grande, también ayudará al anticristo. De la misma manera, el anticristo no va a saber que eso es lo que le está dando su poder para hacer lo que él vaya a hacer. Él va a pensar que él es tan brillante porque lo está llevando a cabo. Pero como Alejandro el Grande, no era él que lo hacía, era un ángel caído que le estaba ayudando. En algunos aspectos casi podemos decir que el ángel caído lo ungió a él. Eso no lo dudaría en lo absoluto. Cuando pensamos en Hitler, cuando ellos ponen esos discursos en televisión, él estaba Así ungido. Sí, sin duda. Tuvo que ser algo demoníaco él hablar. Solo piense cuánto Y más. Alejandro Magno. Solo piense cuánto más el Espíritu Santo puede ser en la vida del creyente. Sí. La inspiración, la unción que puede llegar
Gracias a Dios. Así es. Y cuando el arrebatamiento haya ocurrido y la iglesia ya no esté aquí en el mundo, y después se levante el anticristo, no hay nada que lo Exactamente. restrinja a él, porque él va a ser una figura muy carismática, va a ser una persona que la gente va a querer creer en él y todo va a ser. Mire, fue lo mismo con Alejandro Magno, creo yo, así como usted dijo, él casi era ungido en ese aspecto y podemos ver en su periodo de tiempo la manera como el mundo estaba unificado con la moneda común y un lenguaje común, y todas estas provincias que habían sido establecidas durante su tiempo de reinado. Vemos también el levantamiento, o más bien vemos el margen de tiempo en el que Jesús va a entrar a la escena y cómo Dios orquestó todo esto y este periodo de tiempo. Bueno, el anticristo comenzará su reino mostrando tratados de paz entre los musulmanes e Israel. Y en el momento que ellos firmen la concordancia que tiene que ver con, o lo que resuelve este problema, allí es cuando la gran tribulación comienza. Y el anticristo se presenta al mundo, ¿no? Al hacer algo que las mentes más brillantes en América no han logrado hacer. Él va a lograrlo. Así que eso está en el futuro, no está lejos. Cuando Juan profetizó estas cosas, bueno, el mundo vería estas cosas suceder y en ese entonces ellos no sabían cómo iba a suceder, pero ahora tenemos la tecnología y podemos ver cómo todo el mundo podrá ver todas estas cosas. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Le voy a pedir que lea ese versículo una vez más, lo que leímos Versículo antes de la 4. pausa. El versículo 3, por favor. Es corto y continúa hasta el versículo 4. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Esto corresponde a Alejandro el Grande, quien ganó el trono cuando tenía solo 19 años de edad. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las mentes brillantes en el mundo de aquel tiempo, por qué le entregan ese reino a este joven de 19 años? Alguien dice, bueno, todos los jóvenes de 19 años tienen la cabeza muerta. Bueno, evidentemente no lo Bueno, era. es un adolescente, ¿verdad? Sí, es un Sí. adolescente. Se lo entregaron a un adolescente. Vieron algo en él que era raro. Tuvo Así que es. ser. Ahora, yo creo que él estudió con Aristóteles, Platón o bajo Aristóteles. Uno de ellos Sí, dos. él fue su maestro personal. Esos hombres probablemente fueron instigados también por Satanás. Aristóteles o Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles trajo un concepto de aprendizaje sensorial y los otros no lo promovieron. Interesantemente, ¿De qué? aprendizaje sensorial era experiencial, así que eran conceptos no solamente de aprender por escribir, sino un sentido de lógica que se imponía en su tipo de análisis. Estoy tratando de recordar la palabra exacta, escribí un artículo y la utilicé ahí. Pero más adelante, Tomás de Aquino y Ávaros, el gran erudito musulmán, y Maimónides, el erudito judío, todos aceptaron a Aristóteles en su pensamiento y la filosofía y razonamiento, a sus conceptos religiosos, y podemos ver mucha de esa influencia en esas religiones después de como el 1100 DC. Pero de vuelta a Aristóteles, y más en particular a su estudiante. El aprendizaje que algunos de los jóvenes pueden tener, si eso es todo lo que han aprendido, puede ser bastante significativo. Así que no queremos minimizar que alguien de esta estatura con esta posición tal vez fue educada fuertemente y profundamente porque Aristóteles era una persona muy aprendida y estudiada no solamente en una área, sino en muchos temas. Así que este individuo, con la ayuda de Satanás, tuvo gran poder. Y este muchacho y su 19 padre años. fue un genio militar. fue. Exactamente. Así es. Esa combinación. De Sí. Macedonia. Así es. Entonces él tenía ese entrenamiento, ese pasado, tenía una familia que le ayudó, pero después él terminó dirigiéndolo muchos años y después murió. Murió por una enfermedad que contrajo en India, me parece. Y él llegó hasta Babilonia y después él Sí, murió, pero él-
básicamente tuvo una fiesta y él murió de una fiebre cuando regresó. Básicamente, bueno, dice aquí que él hará de acuerdo a su voluntad y Alejandro, bueno, básicamente él vivió como él quiso vivir y él vivía alocadamente y él murió Sí, después sí. de una fiesta y borrachera, de una fiebre. Bueno, creo que es la manera como él murió. Adelante, vamos al versículo 11, por favor. Pero cuando se haya levantado, su reino será Vamos a quebrantado. detenernos aquí. Eso allí habla de su muerte y cuando dice que se para está hablando de su poder. Él estaba en lo más alto de su reino y su reino fue roto porque él murió Sí, y se dividió. entre cuatro Ninguno de sus generales, ¿no? descendientes, ninguno de ellos fue Su su hijo sucesor. tampoco sobrevivió. Bien, adelante, por favor. Y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Ahora, esto se refiere a cuatro generales en su Correcto. ejército que tomaron el poder. Y no a sus Quiere descendientes, decir que su hijo no lo recibió. ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado, y para otros fuera de ellos. Pero cuando se haya levantado significa cuando estaba en la cima de su poder y se refiere a Alejandro el Grande. Su reino será quebrantado, tiene que ver con su muerte repentina a los 32 años de edad y la división del imperio greco entre cuatro divisiones, que fueron tomados por cuatro de sus generales, y no a su descendencia, no de acuerdo a su dominio que él gobernó. Habla de sus hijos que debieron de recibir el trono, pero no lo recibieron. Y debe de recordar que estas profecías fueron dadas por Daniel 200 años antes de que se cumpliesen. Bueno, Ahora, ustedes contéstenme lo siguiente. ¿Ustedes piensan que Daniel entendía lo que el Señor le había entregado cuando lo está escribiendo? ¿Piensan que él entendía con qué estaba tratando? yo no creo que él comprendió completamente. No creo que hay manera de que él pudiera llegar a saberlo. Creo que él probablemente reconoció que el reino estaba dividido. Obviamente, viendo hacia la historia, tenemos a Casandro, Ptolomeo, Bueno, ver Lisimaco la historia es y mucho más Seleuco. fácil. Y el reino fue dividido entre los cuatro generales que ellos mismos pelearon en lo que llamamos nosotros la historia entre los pactos que tenemos disponible, y eso nos da la historia del tiempo de lo que sucedió en esas batallas entre los Ptolomeos y Seleuco y más adelante Antíoco Epífano con los judíos. Pero yo no creo que él entendió plenamente, hermano Swagger, y aún hasta el final dice de que no lo entendería, pero que sería censurado hacia el final de los tiempos y eso se entendería. Nosotros tal vez tenemos más luz porque podemos ver hacia la Así historia es, así más es. de lo que él podía ver hacia adelante. Pero si decimos de que él no entendía nada sería incorrecto también. Creo que él tenía un poco de entendimiento de lo que tenía que esperar. Sí, yo creo que él fue obediente en cuanto a lo que Dios le había revelado a él para poder registrarlo y tal vez entendió un poco o partes, pero no creo que pudo entender plenamente lo que él estaba escribiendo en ese Me parece entonces. que es lo que Simón Pedro dijo, que buscó al Señor sobre lo que todo esto significaba. Correcto, sí. Él no sabía, él simplemente entregó lo que el Señor dijo que le entregase. Pero respóndame lo siguiente, ¿por qué el Señor escoge a Alejandro el Magno o Alejandro el Grande por encima de otros? Le está dando más lugar a él que a los demás reyes, etcétera, etcétera. A los demás reyes que conocemos. ¿Por qué piensan que hizo eso? Bueno, una vez más vemos el proceso de selección identificado en Romanos capítulo 9. Pablo trataría, por supuesto, con Esaú y él trataría con su hermano, trataría, por supuesto, con el faraón y Dios usará, porque él lo ha hecho, Dave lo mencionó anteriormente esta semana, la omnisciencia para asegurarse de qué es lo que va a ser más de ventaja para el plan que él ha presentado en profecía. Recordemos que cada palabra tiene que alinearse de lo que él ha Así hablado. es. Y eso se ha registrado como que es para sus profetas. Ese entendimiento tiene que no solamente ganarse, pero el cumplimiento de todo eso tiene que suceder. Y Alejandro Magno, por causa de quién él era y del poder que él tenía, y por las habilidades que se le dieron a ese hombre, él pudo hacer cosas que muchos otros no podrían cumplir. Eso realmente es como el doctor Gray mencionó. Habló de quién era Correcto, su padre, exactamente. su entrenamiento, su crecimiento. El hermano Smith habló acerca de el conocimiento omnisciente de Dios y él no predestinó a Alejandro Magno, sino que utilizó a Alejandro Correcto. Magno en su propia omnisciencia divina. Dios, él conoce el futuro, él conoce las decisiones que vamos a tomar, pero nos da el libre albedrío para tomar la Exactamente. decisión. Así que él
Él sabía que él iba a crecer en este periodo de tiempo de esta manera, así que él lo utilizó para cumplir sus promesas. Pero ¿no cree usted que también tuvo que ver en parte con el levantamiento del Imperio Romano que salió de eso? Quería mencionar Absolutamente, sí. eso. El Imperio Romano apenas estaba unificando Así es. alrededor del año 500 AC. No era fuerte en lo Así absoluto. es. Era débil, pero se estaban desarrollando. Pero este era el tiempo cuando el Mesías nacería. No he estudiado a los egipcios. Me pregunto cuál era su estatus en este tiempo. Obviamente eran una nación débil. En cierto momento eran Creo la que era muy potencia mundial. poderoso. Bueno, los Ptolomeos pelearon contra el Imperio Seleucida después de Alejandro Magno. Sí. Y ellos de hecho lo empujaron hacia atrás, lo cual causó que él se hiciera más desagradable y después puso su énfasis más en el área de Israel de hoy. Y ahí es donde vemos la revuelta de los macabeos y la información que tenemos de primera y segunda de Macabeos en ese margen de la historia. Así que Dios lo sabía Una todo vez por más, adelantado. este capítulo es tan específico, muy detallado, que la gente no cree que fue profético. Todo eso fue dado 200 años antes del hecho. Así que es increíble la manera como Dios orquestó todo esto. Es la profecía más maravillosa en la Biblia, creo. Sir Robert Anderson, mencionamos su nombre hace meses, hace como 1 o 2 meses en el programa. Escribió un libro llamado The Prince, refutando en parte esa historia, la historia de los que tratan de refutar o decir de que fue escrito después del hecho y escrito como si fuese histórico. Él refuta eso y esa es una pequeña porción nada más. Eso es solo la explicación que la profecía de las 970 semanas de años, pero la información que él presenta históricamente en el libro refuta, por supuesto, y tuvo que ser escrito antes de que sucedieran esos eventos. Miramos todo esto cumplirse. Qué increíble. Lo podemos ver ahora Sí. hermosamente, sí. ¿Y qué dice la Biblia? Él vino en la plenitud de tiempo. Así es. Así es. Era tiempo. No hubo ningún otro periodo de tiempo hasta ese momento en el que el nacimiento de la iglesia pudiera llegar a suceder y que afectara a todo el mundo. Todas estas cosas, geopolíticamente, todo tenía que ocurrir de esta manera para que cuando Jesús llegara y su vida y su Sí. ministerio y todo eso sucediera, después de eso el evangelio pudiera esparcirse y salir de ese momento en adelante. Pensemos dónde estamos en este momento con la programación, hermano Swagger. Antes de que usted tuviera la revelación del Señor de comenzar esta cadena televisiva, jamás ni siquiera estaba en su imaginación, ¿verdad? Nunca lo fue. Porque el comprar tiempo para la televisión, para hacerlo de esta manera y a esta escala hubieran sido tal vez millones, no lo hubiera podido hacer usted porque no se podía costear, pero ahora por causa de la tecnología que ha evolucionado al principio del siglo, ahora podemos tocar a todo el mundo con el evangelio a través de la internet, a través de los sistemas de satélites, cables, que no existían hace 40, 50 años, pero ahora, por causa de que el tiempo es el correcto, Dios abrió la puerta y se hizo posible. Actualmente es posible debido a los equipos electrónicos, con estos dispositivos, teléfonos. sí. De esa manera se puede llevar esta programación a cualquier parte del mundo. Y realmente no estoy diciendo que, que todo el mundo lo sintoniza, pero estoy diciendo que es posible que tengan acceso, si lo quieren hacer. Sí, el acceso existe. Si quieren hacerlo. Se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.